El tema del día de hoy es libérate del sufrimiento. Libérate del sufrimiento. Este es el tema que te voy a compartir en el día de hoy. El sufrimiento humano está ligado a nuestra condición como humanos que somos. Quiero que sepas que es algo inherente del ser humano. El sufrimiento es un dolor emocional prolongado en el tiempo, se alimenta del tiempo, que permanece allí en el interior del hombre, del ser humano, y que se produce cuando hay una condición, una herida emocional, un trauma, un evento doloroso. Se produce en ese momento el sufrimiento a causa de un dolor. Llega ese evento. Vamos a darte algunos ejemplos de qué puede causar un dolor en tu interior y luego causar ese sufrimiento. Puede ser una muerte de un familiar, puede ser una ruptura amorosa, puede ser la traición de un amigo, de un socio, de una pareja, que tus padres te hayan abandonado, tu madre, tu padre, o abuso sexual, maltrato físico, emocional. Cualquier situación dolorosa que te haya pasado provoca un dolor interno. Pero ese dolor se convierte en sufrimiento cuando se prolonga en el tiempo, cuando ese dolor permanece por mucho tiempo. Yo empecé diciéndote que el dolor es inevitable. Mientras estemos aquí en este mundo, es parte de la vida, el dolor. Tú no puedes evitarlo porque cualquier evento determinado puede llegar a tu vida y causarte un dolor. Pero el sufrimiento, sí tú puedes evitarlo. Sí es tu elección el sufrimiento. Quiero hablarte un poquito más. ¿Por qué es una elección el sufrimiento? Ya vamos a ver más adelante. El sufrimiento le causa al ser humano, a la persona, tristeza, le causa ansiedad, culpa, miedo, ideas obsesivas, porque tú permaneces en ese pensamiento que se repite, esa película en tu mente, esa situación que te pasó se repite una y otra vez. Te hace sentir triste porque no es agradable eso que pasó en tu vida. Te hace sentir ansioso porque las personas entran en esa condición de qué va a pasar, de incertidumbre, de qué hago con esto que me sucedió, cómo lo enfrento. Todo esto causa esa ansiedad, esa angustia, culpa, porque soy yo responsable de que me haya pasado a mí. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué tengo yo que ver? ¿Fui yo la que lo provoqué? ¿Fui yo? Por ejemplo, pasa mucho en los casos donde hay violaciones de parte, de algún familiar o de quien sea, pero mayormente cuando es un papá, un familiar, un tío, una persona cercana, el niño, la niña cuando es violado, se crea culpa. Yo fui responsable y crea ese sentimiento de pensar que quizás tuvo que ver con que esto le pasara, que hubo responsabilidad de parte de ellos. Todo esto se experimenta en este tiempo donde la persona cae en esta etapa, que vamos a llamarle así, etapa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ocurrió un evento que fue doloroso en la vida de esta persona, pero que permanece en este dolor, se quedó en este dolor. Y este dolor que está ahí, pues causa el sufrimiento, porque recuerda que te dije que es un dolor prolongado que permanece en el tiempo. Hay dos razones que mueven a los seres humanos a tomar decisiones. Y esas dos maneras
que mueven a los seres humanos a tomar decisiones es evitar el dolor o producir placer. Todas tus decisiones mayormente son motivadas para tú evitar un dolor o producir más placer a tu vida. Cuando llega ese evento doloroso, cuando llega ese dolor emocional que te impacta tu interior, que es esa herida emocional, ese trauma, ese dolor, pues el ser humano tiene una forma de cómo reaccionar ante este dolor. Tratan de evitarlo. Esa es una forma de cómo puede reaccionar el ser humano ante el dolor. Quiere evitar ese dolor, quiere evadirlo, quiere evitarlo, lo quiere enterrar porque es muy fuerte esto que le sucedió y no quiere enfrentarlo, prefiero evitarlo. Y algunas personas, para evitar el dolor, lo que suelen hacer es sumergirse en alcohol, empiezan a consumir alcohol de una forma desmedida, empiezan a consumir drogas, pornografía, se sumergen en las redes y empiezan a pasar tiempos y tiempo en los electrónicos, en las redes. Se van a ver series y una serie tras otra duran muchas horas y todo su tiempo lo invierten ahí, queriendo desconectarse de esa realidad que están viviendo, y se desconectan a través de estos mecanismos. Yo te estoy mencionando algunas formas, pero tú puedes identificar si este es tu caso, si tú estás en sufrimiento, identifica de qué forma tú has estado evitando ese dolor, porque los seres humanos no quieren enfrentar el dolor, tienden a evitarlo, porque es la forma natural de cómo reaccionamos queriendo evitar el dolor y buscando más placer. Que como la persona está evitando el dolor a través del alcohol, de las drogas y todo lo que te mencioné, también al mismo tiempo están queriendo producir placer, porque cuando las personas consumen alguna de estas sustancias, alcohol, drogas, pastillas, esto hace que se sientan mejor, que elevan ciertas hormonas en su cerebro y que se sientan mucho mejor. Y bueno, esto ya entonces evitó el dolor y provocó placer. Y están logrando lo que humanamente pues es una respuesta natural ante el dolor. Pero el dolor que tú no enfrentas, que tú no sanas, que tú no resuelves, quiero que sepas que se convierte en ese sufrimiento y se queda ahí en tu vida. Yo tengo la experiencia de personas que 30 años, 35 años, hablando de un evento que ocurrió en su vida, una relación que no funcionó y que le provocó mucho dolor, y todavía cuando hablan lloran, todavía sus ojos se llenan de lágrimas y se le ve el dolor, se le ve el sufrimiento. Y esto es causa de que no han sanado, de que no enfrentaron de manera correcta la situación. Las personas continúan caminando, por darle un nombre al continuar en la vida, siguen hacia adelante, pero no resolvieron ese dolor. Por eso se ha convertido en un sufrimiento en su vida, porque no resolvieron, quisieron evitarlo, quisieron dejarlo de lado y apartaron esa situación de ellos. A veces las personas ni siquiera lo recuerdan, lo entierran en su inconsciente y a veces ni lo recuerdan. Cuando a veces tengo personas en terapia que les pregunto, buscando que saquen esa información que tienen dentro dolorosa, a veces me dicen, yo no recuerdo muy bien, yo sé qué sucedió, pero no recuerdo muy bien los hechos. Es por esto, porque han enterrado esta situación tan dolorosa y no quieren
enfrentarla. No quieren enfrentarla porque es demasiado para ellos. Todos estos sentimientos, todas estas emociones que le provoca el dolor, como tristeza, como ansiedad, como culpa, miedo, pensamientos obsesivos, todo esto no es agradable, no son emociones agradables y quiere evitarlo la persona. Pero vuelvo y te repito, el dolor que no enfrentas, esa situación que no sana se va a convertir en sufrimiento y se quedará ahí en ti. Pasará el tiempo, pero la situación está ahí dentro de ti. Porque no la enfrentaste, porque no la resolviste, porque no la sanaste. Creo que he hablado en este espacio que uno de los puntos de nuestro interior es que no sana solo el interior. No es como esa capacidad que tenemos a nivel físico de regenerarnos, de regenerar nuestra piel y esto. Y aún físicamente se necesita a veces suturar, se necesitan medicamentos, se necesitan antibióticos, antiinflamatorios y todo esto para sanar si es muy profunda la herida. Esto ocurre también en el interior. Tú necesitas recibir el tratamiento interno para sanar ese dolor, para sanar esa situación que te aconteció en tu vida y que necesitas resolverla para seguir hacia adelante, pero de una forma genuina, plena, de una forma que como dijo en una ocasión un colega que invité en tiempos pasados, y él repetía mucho que realmente la vida valga la pena vivirla, que tú sientas, sí, tiene sentido mi vida, tiene completo sentido, me gusta mi vida, me gusta todo lo que vivo, pero no porque no haya dolor, no porque no haya situaciones desafiantes, sino porque yo sé cómo hacerle frente, yo sé cómo enfrentar las situaciones que me acontecen. Entonces, amados, quiero que entiendas que ese sufrimiento, ese dolor se convertirá en sufrimiento. Y la forma como reacciona, como te digo, es o evitándolo. Otra forma es anclándose en la situación que aconteció. Y empieza a recordar, a revivir una y otra vez esos recuerdos. Y le cuenta a todo el mundo lo que pasó, pero sin buscar soluciones. Solamente habla del problema, solamente llora el problema, solamente le comenta a los demás. Te colocas sin darte cuenta en una posición de víctima. Y no quiero que te suene ofensivo lo que te estoy diciendo. Lo que sucede es que desde esa posición de entender de contar tu situación, si no es a un profesional, a una persona que te va a ayudar realmente, el tú contarlo, a menos que sea una persona muy cercana a ti, una amiga, realmente que tú, bueno, como compañera, amiga, pues, quieras contarle lo que te pasó, pero no ir contando tu situación a todo mundo, porque es una forma de nosotros victimizarnos y ponernos en una posición que, como el víctima no puede hacer nada, pues me quedo ahí, en esa posición de dolor, en esa situación de lo que me pasó. Y todo lo que llega a ti, ten por seguro es porque puedes enfrentarlo. Por más fuerte y doloroso que parezca, por más difícil, estoy más que segura que puedes enfrentarlo y que llegó a ti no para que te quedes con esa situación, sino para que pueda trascender. Y te lo voy a repetir una y otra vez. Es para que trascienda, no es para que te quedes en el dolor, no es para que te quede en el sufrimiento, ese dolor prolongado. El dolor llega, es inevitable. Y una de las formas como tú puedes enfrentar el dolor para liberarte de él, porque ese es el tema, libérate del sufrimiento. El sufrimiento, ¿por qué del sufrimiento? Porque del dolor tú no puedes evitarlo, pero el sufrimiento sí puedes liberarte, sí puedes evitarlo. Y la forma de cómo puedes evitar el sufrimiento es aceptando lo que te sucedió. Ni anclándote, evadiéndole, ni anclándote, sino aceptando la situación. Y aceptarla no significa que no sucedió.
Aceptarla no significa que tienes que aguantar si hay una situación donde involucre una persona cercana a ti, que tú tienes que seguir conviviendo. No significa esto, sino acepta los hechos tal cuales fueron. Tal cual lo que sucedió, acéptalo, no lo evites. No quiera no pensar en esto, sino enfréntalo. Enfrenta y acepta que esto te pasó. Y que te pasó no porque tú lo provocaste, y que te pasó porque hay cosas que simplemente pasan en la vida, porque todo está escrito de cómo han de suceder los casos, las situaciones en nuestra vida. Todo está escrito. Aún esas partes dolorosas están ahí escritas, de cómo han de venir, pero vienen con propósito. Y quiero que entienda esto, viene con propósito. Cada situación a tu vida viene con propósito, por eso acéptala, no la niegues. La aceptación te abre a que esto pasó, eres flexible, entiende que sí, que sucedieron los hechos. El segundo punto, más adelante te voy a hablar más profundo del tema de la aceptación, porque es un tema que es importante para liberarnos del sufrimiento. Pero hoy te cuento que tienes que aceptar el hecho, tienes que aceptarlo tal como sucedieron las cosas. ¿Por qué a mí? Esa pregunta de ¿por qué a mí? Pero pudo haberse evitado, pero no, todas esas cuestionantes, toda esa pregunta, cállala, que vienen del ego, y el ego no trae soluciones. Lo que trae solución es tu ser unido a la fuente, a tu Padre, el Espíritu Santo que habita en ti. Esto es lo que trae solución. Pero todas esas ideas de cuestionar, de preguntar, de todo esto, sácalo, porque no sirve de nada. Acepta que sucedió esa situación. El otro punto es perdonar. Perdonar a las personas involucradas, inclusive a ti mismo, a ti misma si necesitas perdonarte, porque muchas veces las personas entienden que no debieron haber permitido algo, o que se dieron demasiado, o tantas cosas que en su interior no se perdonan. Tienes que perdonar a los que están involucrados, tienes que perdonarte a ti. Eso es una forma de cómo va a empezar a ir sanando tu interior. De hecho, ustedes saben, que los que me siguen y están siempre en contacto conmigo, que tengo una conferencia que se llama así, Aprendiendo a Sanar a través del Perdón. Si estás interesado en escucharlo, puedes hablarme, que te voy a decir cómo puedes hacerlo. Tienes que perdonar a esa persona. El perdón es una herramienta que te libera del sufrimiento. 2 herramientas que te estoy compartiendo hoy para que te liberes del sufrimiento. Aceptar lo que sucedió, no negarlo, no resistirte internamente, porque esa resistencia no va a cambiar lo que sucedió. Sigue estando ahí, fue real. Por tanto, acéptalo, ábrete y entiende que sí ocurrió. No empieces a hacer juicios en relación a lo sucedido, simplemente acéptalo. Vive el presente, aceptando, viviendo el presente, el aquí y el ahora. Lo que sucedió en el pasado, pero aquí y el ahora, en el presente, no está ocurriendo esto. Y si te enfocas en el presente, vas a aliviar esa carga emocional. Cuando perdonas también te sana, también te va liberando, también va tomando esa decisión, que el perdón inicia cuando tú tomas la decisión y termina cuando tú lo has logrado. Un ejemplo perfecto de esto es Jesucristo. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él no se negó al dolor. Él no evitó el dolor, Él no temió al dolor, se expuso al dolor y lo aceptó. Cuando querían tratar de que Él evitara
lo que tenía que pasar en su vida, que decía, no permita que esto te acontezca. Y él decía que no, apártate de mí, porque escrito está. Estaba escrito lo que había de acontecer. Y él no se negó a esto que tenía que padecer. Igual nosotros tenemos que padecer algunas situaciones mientras estemos en este mundo y tenemos que aceptarla. Jesucristo no experimentó sufrimiento, sino dolor, porque Él no se quedó anclado. Él aceptó la situación tal cual era, aceptó ese dolor que tenía que padecer y lo aceptó, lo abrazó. Entendió que era parte del propósito perfecto, pero también dio el segundo punto que te estoy compartiendo para liberarte del sufrimiento. Él perdonó. Él dijo, perdónalo, Dios. A los que lo estaban agrediendo, a sus agresores, lo perdonó. Asimismo, es la invitación a que acepte el hecho, a que te abra, lo acepte tal cual es, no te niegue al dolor, no trates de evitarlo. No vas a poder evitar el dolor, acéptalo. Entiende que parte de la vida, pero al aceptarlo tienes que entender que si tienes que perdonar a los involucrados en este hecho, tienes que hacerlo. Porque cuando no perdonas te queda atado, te queda anclado a ese evento. Y ese evento que ya está en el pasado, permanece en tu vida, en el presente, y si no toma decisión ahora, continuará en tu futuro. Por tanto, te invito en esta casi noche, bueno, acá en nuestro país, República Dominicana, ya noche, porque faltan unos minutos para las 7, quiero que sepas que la forma como te liberas del dolor, más bien del sufrimiento, porque el dolor llega a tu vida y llegará por diferentes razones, pero también más adelante te voy a compartir la parte positiva del dolor. Pero la forma como puedes liberarte del sufrimiento es cuando aceptas el dolor, cuando lo aceptas tal cual es, cuando eres flexible, cuando te abre a lo ocurrido, sin darle interpretación, sin hacer juicio respecto a la situación, porque cuando hacemos interpretación y juicio es donde agravamos el sufrimiento. Ese dolor se hace más hondo y permanece en el tiempo. Y perdona todo lo involucrado en tu vida que te hayan causado dolor. Si puedes escuchar en algún momento la conferencia Aprendiendo a Sanar a través del perdón, ahí te explico de qué forma tú puedes liberarte, cómo puedes tú lograr perdonar, cómo puedes tú enfrentar esos pensamientos, cómo puedes tú hacerle frente y perdonar y liberarte definitivamente de todo lo sucedido en el pasado, porque el pasado simplemente es eso, pasado, y tienes que dejarlo atrás. La invitación es a vivir el presente, el aquí y el ahora, de la mano de tu Creador, y poder disfrutar de esa vida abundante que Él vino para otorgártela a ti, a todos nosotros. Así que ya sabes que la forma como te vas a liberar del dolor, del sufrimiento, es aceptando el dolor y perdonando a las personas que te hayan herido y dañado. Te doy las gracias por estar en sintonía con este espacio. Nos vemos el próximo jueves en el mismo horario a las 6:30. Ahora te recuerdo que vamos al Instagram para hacer el sorteo. Puedes encontrarme como psicóloga Kenzie Antonio, tanto en Instagram como en YouTube y también en el Facebook. Muchas bendiciones, un abrazo grande les envío y nos vemos en mi Instagram. Bye bye, bendiciones.